Buenos días, estimados profesionales de la salud. ¿Se imaginan ustedes cómo se realizaban las transfusiones sanguíneas en 1667, cuando se realizó por primera vez por el médico francés Jean-Baptiste Denis, iniciándose así una nueva era de la medicina? Actualmente, esta práctica ha mejorado gracias a la implementación de los formatos y normativas en el proceso transfusional. Soy Paola Elmachi, personal técnico. Bienvenidos a esta presentación. La transfusión de sangre y sus componentes son parte importante de la terapéutica médica, siendo indiscutibles sus beneficios. Sin embargo, su aplicación no es 100% segura, ya que incluye riesgos infecciosos como los virales, bacterianos y parasitarios, y no infecciosos que pueden tener consecuencias graves o mortales. La obtención y disponibilidad de los componentes sanguíneos tiene un alto costo social y financiero, constituyéndose de esta manera en un recurso prioritario, muchas veces escaso, y que requiere por lo tanto de una correcta utilización. La transfusión es parte esencial de los servicios de salud. Es el médico quien toma la decisión de transfundir o no un componente de la sangre, de acuerdo a su valoración clínica, de la que depende la mejoría del paciente. En este momento se presentan varias interrogantes en las que el médico y su equipo deberán responder en forma inmediata, en el qué, cuándo y cómo debe realizarse una transfusión. Para entender mejor la cadena de transfusión, separaremos el centro de transfusión o banco de sangre del servicio de transfusión. El centro de sangre se enfocará en el donante, donde se realizará la selección y extracción. También se realizará la preparación de los componentes mediante la verificación, procesamiento, almacenamiento, distribución y suministro de los componentes sanguíneos. Por el contrario, el servicio de transfusión se enfoca en el receptor. Aquí se seleccionarán los componentes sanguíneos para las pruebas de compatibilidad y se realizará el seguimiento clínico de la transfusión. Ahora hablaremos del fraccionamiento de la sangre. Los hemocomponentes son fracciones celulares o acelulares de tejido hemático, separados por una unidad de sangre entera, por medios físicos como la gravedad, centrifugación o la hemaféresis, apareciendo estos en capas, una superior donde se encuentra el plasma, una intermedia donde están las plaquetas y los glóbulos blancos, y una inferior donde se encontrarán los eritrocitos. Así obtendremos crioprecipitados, plasmas frescos congelados, unidades plaquetarias y concentrados de glóbulos rojos. Estos son los denominados hemocomponentes. Por el contrario, los hemoderivados son obtenidos a través del plasma, en el que se aplican procesos de purificación y concentración por medio de procesos industriales farmacéuticos, y obtendremos de ellos albúmina, factor 8 e inmunoglobulinas, y estos se denominan hemoderivados. Es importante conocer las características de los hemocomponentes. Los concentrados de glóbulos rojos que se dispone son concentrados de glóbulos rojos sin capa leucoplaquetarias obtenidos en bolsas cuádruples, tienen un tiempo de vida de 42 días. En cambio, los concentrados de glóbulos rojos estándar se obtienen en bolsas triples y tienen un tiempo de vida de 35 días. Su volumen es de 250 a 330 ml. Su temperatura de almacenamiento es de 2 a 6 grados centígrados. Su tiempo de transfusión de 1 a 2 horas. No se debe exceder más de 4 horas. Es importante conocer que los concentrados globulares no deben ser calentados por medios no idóneos, como pueden ser un microondas o un chorro de agua caliente, ya que se destruirán los concentrados de glóbulos rojos. Importante saber que si estos componentes no son transfundidos de forma inmediata,
se pueden devolver al servicio de medicina transfusional en un tiempo no mayor a 30 minutos para no perder la cadena de frío. Los concentrados plaquetarios, por el contrario, tienen un tiempo de vida de 5 días. Su volumen es de 50 a 70 ml, su temperatura de almacenamiento de 22 a 24 grados centígrados y su tiempo de transfusión de 10 a 15 minutos, y si se realiza un pool, se transfundirán en 30 minutos. Debemos tomar en cuenta que los pool no deben ser realizados en los pisos para evitar la contaminación bacteriana. Los plasmas frescos congelados tienen un tiempo de vida de 1 año y tienen un volumen de 150 a 250 ml, una temperatura de almacenamiento de menos 18 a menos 40 grados centígrados, un tiempo de transfusión de 20 a 30 minutos, y estos son descongelados a baño María. Es importante indicar que una vez descongelados se pueden almacenar hasta por 6 horas en refrigeración. Una vez terminado este tiempo, son desechados por haber perdido los factores de la coagulación. Los crioprecipitados tienen un tiempo de vida de 1 año, un volumen de 20 a 25 grados centígrados, una temperatura de almacenamiento de menos 18 a menos 40 grados centígrados y un tiempo de transfusión de 15 minutos, y también son descongelados a baño María. El sistema ABO y el sistema RH. Los grupos sanguíneos están formados por antígenos y anticuerpos. Los antígenos se encuentran en la membrana de la superficie de los glóbulos rojos y los anticuerpos están en el plasma circulante. Así podremos saber que si un paciente es de grupo A, debe tener antígenos A y anticuerpos anti-B. Si es de grupo B, antígenos B y anticuerpos anti-A. En el caso de tener un grupo AB, debe tener antígenos A y antígenos B, pero carece de anticuerpos. En el caso del grupo O, no presenta antígenos, pero sí tiene anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. En el caso del sistema RH, estos presentan una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Es decir, que si contiene la proteína es RH positivo y si carece de esta proteína será RH negativo. Esto es muy importante para saber las alternativas transfusionales que tenemos en cada uno de los componentes sanguíneos. Las alternativas transfusionales de los concentrados globulares. Aquí tenemos varios ejemplos en los cuales vamos a indicar que si un paciente es de grupo O, su primera opción será sangre O. Si el paciente es de grupo A, su primera opción será A y su segunda opción O. Si el paciente es de grupo B, su primera opción será B y su segunda opción O. Si el paciente es de grupo AB, su primera opción será AB, su segunda opción será B, su tercera opción A y como cuarta opción O. Aquí podemos observar que el donante universal es el grupo O, ya que carece de antígenos en su superficie. En el caso de los pacientes RH positivos, sus dos únicas opciones son primero sangre RH positivo y como segunda opción RH negativo. En los pacientes RH negativos, su única opción será RH negativo. Debemos recordar también que por cada unidad administrada se espera que se aumenten 10 gramos sobre litro de hemoglobina y 3% de hematocrito. Las opciones de transfusión de los plasmas. En este caso vamos a observar que si un paciente es de grupo O, su primera opción será O. Su segunda opción en plasma será el grupo A, su tercera opción el grupo B y como cuarta opción AB. Si el grupo del receptor o paciente es A, su primera opción será A y su segunda opción AB. Si el grupo del paciente es B, su primera opción será B y su segunda opción AB. Y finalmente en el grupo AB, su única opción será AB.
En este caso, en el caso de los plasmas, podemos observar que el donante universal para plasma será AB, debido a que este no contiene anticuerpos. Ahora hablaremos de la selección de plaquetas. Si presentamos un paciente de grupo A, las plaquetas indicadas para transfundir siempre serán isogrupo, es decir, el mismo grupo del paciente, y en este caso será A. Como segunda opción tendremos AB. Si el paciente es de grupo B, su primera opción será B y su segunda opción AB. Si el paciente es de grupo AB, su única opción será AB. Y si el paciente es de grupo O, tenemos como primera opción el grupo O, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. En el caso del factor RH, puede transfundirse RH positivo y también RH negativo. Y en el caso de los pacientes de RH negativo, vamos a opcionar por las plaquetas RH negativo. Los servicios de medicina transfusional están empeñados en mejorar y disminuir los errores en el proceso transfusional. Por ello, actualmente se maneja la hemovigilancia, que abarca todo el proceso desde la obtención de los componentes hasta la transfusión de los mismos. Debido a que esto es importante enunciar para conocer los errores más frecuentes que se pueden presentar en los procesos transfusionales. Aquí podemos observar que dentro de los errores tenemos indicaciones incorrectas, pacientes incorrectos, muestras mal rotuladas o equivocación en las muestras. También tenemos errores en la administración, errores serológicos. Estos pueden ocurrir dentro del laboratorio. Y finalmente tenemos la transfusión a otros pacientes, que es muy frecuente. Por eso nosotros debemos esforzarnos por eliminar estos errores, para así evitar cualquier reacción que pueda sufrir un paciente. Bueno, ahora hablaremos del esquema del proceso de la transfusión. Este esquema iniciará con la prescripción médica. El médico realizará la solicitud de transfusión y enviará una muestra de sangre al servicio de medicina transfusional. El servicio de medicina transfusional seleccionará el producto que es enviado por los bancos de sangre. Se realizarán las pruebas de compatibilidad o las pruebas pretransfusionales y una vez aprobadas todas estas pruebas, se enviará al servicio solicitante para que se realice el acto transfusional, en donde se debe recordar que las personas responsables de este procedimiento son enfermería y médicos. Otra de las cosas importantes que vamos a observar son los formularios y solicitudes intrahospitalarias de componentes sanguíneos que rigen a nivel nacional. Estos se utilizan tanto en el Ministerio de Salud Pública, en el IES y también en las clínicas privadas. Vamos a mencionar y a leer qué contiene esta solicitud intrahospitalaria. Aquí nosotros debemos llenar la fecha de solicitud, la hora, los apellidos y nombres completos del paciente, el servicio, la sala y la cama, los documentos de identificación, el pasaporte, la historia clínica, los formularios en caso de emergencia, también la nacionalidad, fecha de nacimiento, edad y peso. Importante identificar el diagnóstico, motivo por el que se ingresó al paciente y también el motivo de transfusión dependiendo del componente sanguíneo que soliciten. Todo esto con el código correspondiente CIE-10. También debemos colocar la afiliación, la categorización del paciente, la prioridad de la solicitud. Más adelante hablaremos acerca de la emergencia, del alistado y la rutina de 45 minutos. ¿Qué pruebas se realizan? También debemos llenar los antecedentes transfusionales, como pueden ser
las transfusiones que ha tenido el paciente, hace qué tiempo las tuvo y también las reacciones adversas transfusionales previas que haya tenido el paciente. Algo muy importante que debe ir dentro de esta solicitud son los datos de laboratorio. Por ejemplo, aquí tenemos la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, el TP y TTP. En caso de conocer el grupo sanguíneo del paciente, también es importante registrarlo. Aquí vamos a ver la interpretación del alistado despachado de 45 minutos y el despachado de emergencia en 5 minutos. En el caso del alistado se realizan las siguientes pruebas: tipificación directa e inversa, CUMS directo y CUMS indirecto. El alistado se realiza solamente para los concentrados globulares. No se alistan plaquetas ni plasmas frescos congelados, porque recordemos que en el caso de las plaquetas se realiza la solicitud bajo prescripción médica y no se las alista. Y en el caso de las plaquetas, de los plasmas, estos una vez descongelados no se pueden volver a congelar, por lo cual son solo solicitados cuando se necesita realizar la transfusión. El despacho de 45 minutos. En el despacho de 45 minutos se indica que el paciente necesita la transfusión y por ello realizaremos las siguientes pruebas: la tipificación directa e inversa, el CUMS directo, el CUMS indirecto y la prueba cruzada por cada componente sanguíneo. En el caso de los despachos de emergencia de 5 minutos, se realizan solo en caso de emergencias y urgencias. Es importante conocer que aquí solo se va a realizar una tipificación en placa, por lo cual las pruebas pretransfusionales estarán pendientes de su procesamiento. Es importante mencionar que el médico debe estar en conocimiento de que estas pruebas no se realizarán en el momento del despacho, sino después de despachadas las unidades de componentes sanguíneos. Junto a la solicitud intrahospitalaria de componentes sanguíneos estará el consentimiento informado de la transfusión de los hemocomponentes. Es importante que el médico informe a los pacientes que van a ser transfundidos acerca de los beneficios y los riesgos que tiene la transfusión sanguínea. Dentro de este consentimiento vamos a observar que tenemos la duración de la intervención de cada uno de los componentes sanguíneos, como ya habíamos hablado de los beneficios del procedimiento, del riesgo frecuente y poco grave, de los riesgos poco frecuentes y graves, de los riesgos específicos relacionados con el paciente, las alternativas al procedimiento y la descripción del manejo posterior al procedimiento. Una vez que el paciente haya leído cuidadosamente este consentimiento, tendrá que firmar con sus nombres completos, cédula de identidad y firma. También tenemos que registrar el nombre del profesional que realizará el procedimiento, la cédula de ciudadanía, firma y sello del profesional. En caso de que el paciente no esté en la capacidad de firmar este consentimiento, puede realizarlo un familiar directo. También en el caso de los recién nacidos, sus padres. Y finalmente, en caso de emergencias, el médico tratante. Existen ciertos pacientes que pertenecen a religiones las cuales no les permiten realizar las transfusiones sanguíneas y pueden negarse a este procedimiento de la transfusión, para lo cual se debe registrar por procedimientos legales, se debe registrar que el paciente no acepta realizarse la transfusión. Tenemos que de igual forma poner los nombres del paciente, cédula de identidad y la firma en la que el paciente indica que no se va a realizar la transfusión. Ahora hablaremos del control del sistema de gestión. Es importante conocer las responsabilidades de cada uno de los miembros de salud que están implicados en el proceso transfusional.
Aquí tenemos al médico, el médico tratante, quien va a ser el que nos dé la prescripción médica y ponga las indicaciones en la historia clínica, además de cargar las diferentes órdenes de las pruebas que solicitará para este procedimiento. En el caso de la enfermería, médicos e internos, que son los responsables de la toma de muestra, deben registrar apellidos y nombres completos del paciente, cédula de identidad e iniciales de la persona que tomó la muestra. Si se trata de recién nacidos, se deberá colocar los apellidos maternos, la palabra ARN, la cédula de identidad, la historia clínica y las iniciales de quien tomó la muestra. Así evitaremos cualquier confusión con las muestras de la madre. El transporte, recepción y procesamiento de las muestras. Como responsables tenemos a los camilleros y auxiliares de enfermería, quienes transportarán las muestras y la solicitud intrahospitalaria de componentes sanguíneos al servicio de medicina transfusional, donde se receptará y se verificará que la solicitud esté llenada de forma correcta y las muestras sean adecuadas. Una vez receptado las muestras y la solicitud, se procederá a realizar las pruebas pretransfusionales. Si las unidades son compatibles, se enviarán a los diferentes pisos para el proceso transfusional. Ahora vemos la entrega, el transporte, la recepción y la administración y disposición de los hemocomponentes. Como responsables tenemos al personal del Servicio de Medicina Transfusional y a los camilleros. El Servicio de Medicina Transfusional entregará a camilleros o auxiliares de enfermería los componentes sanguíneos una vez que se verifique que la unidad y la solicitud correspondan al paciente. En cambio, los auxiliares y camilleros entregarán el componente sanguíneo y el registro de transfusión a la enfermería o a su vez puede ser al médico, en el caso de quirófano, al médico anestesiólogo, quienes serán los responsables de la administración de los hemocomponentes. Una vez realizado el acto transfusional, serán enviados los desechos y el registro de transfusión al Servicio de Medicina Transfusional para que estos se recepten y se registre la transfusión. Se confirma la transfusión después de 48 horas de realizarse el procedimiento. Importante que se registre en la historia clínica el proceso de transfusión efectuado para realizar un seguimiento y trazabilidad desde el momento que se realizó la transfusión hasta el momento de finalización, ya que pueden presentarse reacciones adversas a la transfusión. Como habíamos mencionado, existe el papel importante de la hemovigilancia y el Servicio de Medicina Transfusional realizó un formato en donde se ve la lista de verificación del antes de la transfusión e inicio de la transfusión. Aquí tenemos unos pasos que debemos cumplir y que se lo realiza de forma aleatoria a la parte de enfermería para ver si cumplen con estos requisitos. Por ejemplo, con el equipo responsable de la transfusión, interviene el proceso pretransfusional 2 profesionales de la salud, verifica en la historia clínica la prescripción médica de la transfusión, delante del receptor, toma y registro de signos vitales del paciente previo a la transfusión, realiza la higiene de manos y utiliza medios protectores para hacer el abordaje, inspecciona al componente sanguíneo caducidad, integridad, color y presencia de coágulos, verifica que el grupo ABO de la bolsa y receptor sean compatibles, identifica activamente al paciente en estado consciente, solicita información a otro profesional o familiar en pacientes en estado inconsciente, informa a paciente o a familiares del proceso a realizarse, verifica el nombre y apellido del paciente en la bolsa y la pulsera, verifica que el acceso venoso
sea correcto y funcione, conecta el equipo de transfusión con el filtro correspondiente a la bolsa y realiza el cebado, inicia la perfusión a velocidad lenta, advierte al paciente que comunique ante cualquier síntoma y finalmente permanece el personal responsable de la transfusión al pie del paciente durante los 15 primeros minutos. Esto es muy importante ya que aquí es donde se pueden presentar las reacciones adversas a la transfusión más graves. Con el afán de concientizar al personal médico, vamos a mencionar los costos de las pruebas pretransfusionales que pueden ocurrir en caso de prescripciones inadecuadas. Simplemente para su conocimiento, los costos son en tipificación directa e inversa, $3.64, CUMS directo $5.43, rastreo de anticuerpo $7.52, pruebas cruzadas $7.69, que da un total de $24.38. También tenemos pruebas adicionales como el fenotipo, un costo de $4.44, el DU $2.89, que nos da un total de $7.33. También mencionaremos el costo de los hemocomponentes. Cada hemocomponente tiene un costo de $52.67. Siempre haremos hincapié en los concentrados plaquetarios, ya que estos son muy escasos y una vez que se solicitan a los bancos de sangre no pueden ser devueltos. Además, tenemos que concientizar que le quitamos la oportunidad a un paciente que realmente lo necesite. Hablaremos también de las recomendaciones ante la sospecha de una reacción adversa asociada a la transfusión. Es importante que sigamos esta guía para nosotros detectar qué debemos hacer en el momento de que se presente una reacción. Primero debemos detener la transfusión, comunicar al servicio de medicina transfusional, mantener la vía endovenosa permeable, tomar signos vitales, verificar identificación del paciente, etiqueta de la unidad, conservar la unidad, comenzar el tratamiento pertinente. Y como es normal, también se debe informar al médico para que se realice la investigación de qué reacción pudo tener el paciente. Otra cosa importante es que se debe tomar una muestra del brazo contrario de donde se realizó la punción de la transfusión para poder realizar las pruebas pretransfusionales. Y siempre se indicará en la guía, en el registro de transfusión, qué tipo de reacción tuvo el paciente. Finalmente, hablaremos de la clasificación de las reacciones asociadas a la transfusión, según el momento de la aparición. Tenemos las reacciones inmediatas y las reacciones tardías. Las reacciones inmediatas son aquellas que están dentro de las 24 horas. Estas pueden ser reacciones hemolíticas agudas, reacciones febriles no hemolíticas, reacciones alérgicas, reacciones anafilácticas, sobrecarga de volumen, sepsis por contaminación bacteriana, lesiones pulmonares agudas asociadas con la transfusión, el TRALI, hipotensión, hemólisis no inmune. En el caso de las reacciones tardías tenemos la sobrecarga de hierro, inmunización por haloanticuerpo, enfermedades de injerto contra huésped, púrpura posttransfusional, refractariedad plaquetaria, infecciones transfusionales por transfusiones virales y parasitarias. Estas son las reacciones más frecuentes que se presentan en el momento del proceso transfusional. Agradecemos su atención ante esta presentación. Que tengan un buen día.